Hola ajedrenautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Said de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico, y el día de hoy vamos a continuar con los videos para personas novatas o principiantes. Y el día de hoy vamos a ver dos finales básicos de finales de torres. En el libro Los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa, este es un libro internacionalmente reconocido, este gran maestro nos muestra el porcentaje de finales a los que se puede llegar con base en una base de datos de 4 millones de partidas y un 8% de esas partidas acabó en final de torres. Entonces, ya sabemos que para comenzar a mejorar en ajedrez, cuando somos novatos o principiantes, tenemos que empezar a reconocer patrones tácticos resolviendo ejercicios, así como debemos empezar a adentrarnos en la técnica de finales. Y siendo que nos vamos a enfrentar constantemente a finales de torres, conviene empezar con dos finales fundamentales. A esta primera posición se le conoce como escalera lucena o posición lucena. Y como nos podemos dar cuenta, ambos bandos tienen una torre y las blancas tienen un peón de ventaja. Y esta posición deben ganarla las blancas. Principalmente, ¿cómo nos damos cuenta de que pueden ganar las blancas? Pues porque el rey está ocupando la casilla de coronación de este peón, ¿vale? Entonces, eso va a ser un concepto importante ahorita que veamos también la segunda posición, una posición de defensa. Esta posición sería más bien de ataque para el bando que tiene el peón de ventaja, ¿ok? Entonces, la posición de Lucena es cómo ganar cuando tenemos un peón de ventaja en finales de torres y cuando el rey controla la casilla de coronación, ¿vale? ¿Cuál sería la primera jugada? Si nos damos cuenta, este rey está impidiendo que el rey de las blancas pueda salir por cualquiera de estas casillas y esta torre también está impidiendo que este rey pueda salir por cualquiera de estas casillas. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es alejar al rey de las negras, en este caso. Simplemente vamos a dar un jaque primero, torre E1 jaque, y este rey se debe ir hacia la columna D. Si se va hacia la columna F6, perdón, si se va hacia F6, hacia la columna F, sería un error porque simplemente rey F8 y la coronación es inevitable. Incluso si las negras simplemente ponen torre G2, pues coronamos dama, torre por, rey por y tenemos un final de torre y rey y ya sabemos que este final está ganado, ¿vale? Entonces volvamos al principio. Por eso este rey debe irse hacia D7. Y este es el momento crucial de la posición lucena o escalera de Lucena. ¿Por qué? Lo que queremos es lograr coronar este peón y así quedarnos con nuestra torre de ventaja. Pero si en este momento nosotros intentamos darle esa casilla de coronación a nuestro peón, nos vamos a encontrar con muchos jaques a la distancia, ¿vale? Este es otro concepto importante cuando estás en el bando defensor. Una de las principales herramientas que vas a tener para defenderte en este tipo de posiciones son los jaques a la distancia. Este es un concepto bastante importante, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, en este momento las blancas no pueden escapar a los jaques de las negras. Si nos damos cuenta, rey H7 viene torre H2 y se intenta volver las blancas, por ejemplo, a rey G6, viene otra vez torre G2 y no nos podemos alejar nunca de este peón, porque lo perderíamos sin ninguna compensación, ¿no? Si, por ejemplo, rey F5, simplemente torre por G7 y este final debe ser tablas, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de mover al rey, tenemos que hacer una maniobra que va a ayudar a escalar al rey y a ser apoyado por su torre. De ahí el nombre de escalera de Lucena. Entonces veamos cómo es la posición, cuál sería la mejor jugada aquí, ajedrenautas. Piénsalo un momento. Exactamente, la mejor jugada es torre E4. Muy bonita jugada, porque ahora sí va a funcionar que el rey salga. Pero vamos a ver por qué. La cuestión está en que tras torre F2, ahora sí el rey puede empezar a salir. Rey H7, torre H2 jaque, rey G6 y si se dan cuenta la única herramienta que le queda aquí a las negras es intentar dar jaques desde la distancia. Torre G2 y aquí obviamente hay que tener cuidado, no hay que quitarnos obviamente hacia H5 o hacia F5 porque simplemente vamos a perder el peón de G7.
entonces el rey cuida al peón. Rey F6, por ejemplo, torre F2 jaque, rey G5, y ahora viene, cuando viene este jaque, torre G2, gracias a que pusimos nuestra torre en la cuarta línea, la torre puede apoyar al rey. Torre G4, y si nos damos cuenta, tras torre por G4 y rey por G4, este rey no está en tiempo de evitar la coronación. Rey E7 y simplemente G8 y vamos a ganar esta partida. Y así es como esta es la técnica correcta para llevar a cabo la escalera de Lucena, ¿vale? Entonces, dense cuenta dos conceptos importantes que hubo en esta posición. El primero es que nuestro rey, el rey de las blancas en este caso, controlaba la casilla de coronación y el momento clave va a ser cuando la torre va a apoyar al rey, para que después esta torre no pueda darle jaques por atrás. ¿Vale? Pasemos a la siguiente posición básica. Esta segunda posición es una posición denominada la posición de filidor, y si nos damos cuenta estamos del bando que está defendiendo. En este caso, las negras son las que van a intentar coronar este peón porque tienen ese peón de ventaja, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la técnica de cómo defendernos. Ahora, veamos en comparación con la otra posición, la posición de Lucena. En este caso estamos defendiendo y somos nosotros, es decir, con nuestro rey, que estamos controlando la casilla de coronación y no las negras, ¿vale? En este caso porque las negras son las que les interesa atacar. Entonces lo que queremos evitar es que este rey alcance a controlar esas casillas de coronación e incluso que se meta a estas casillas en las cuales podría amenazarnos junto con su torre un jaque mate, ¿no? Entonces, quedémonos con ese concepto. Entonces, hay varias jugadas que aquí podrían empatar, pero vamos a ver la técnica correcta y la técnica más eficaz. Una técnica con la cual podamos recordar más fácilmente esta defensa llamada posición de filidor. Entonces, lo primero que queremos evitar es que este rey entre a estas casillas y que intente ganar espacio y que empiece a generar amenazas. Entonces, lo primero que queremos hacer es cortar a ese rey. La primera jugada es torre H3. Y si nos damos cuenta, no estamos permitiendo que este rey entre. En caso de que las negras empiecen a hacer jugadas de espera, por ejemplo, torre B7, pues simplemente mantenemos a la torre cortando el camino al rey. Simplemente torre G3, por ejemplo, y en caso de que nos den jaques, simplemente nos mantendríamos en la misma columna donde está el peón, ¿vale? Entonces, tras torre H3, de hecho, la mejor opción que tendrían las negras para intentar avanzar en la posición sería D3. Pero aquí viene la magia de esta posición, la magia de esta defensa, porque ahora el rey no puede esconderse en esa casilla. Entonces, vamos a sacar el arma secreta, vamos a sacar esa técnica que ya les había dicho, un concepto importantísimo cuando estamos en finales de torres para el bando defensor, los jaques a la distancia. Entonces, una vez que el peón avance y el rey ya no se puede esconder en la casilla que está delante del peón, vamos a mandar nuestra torre lo más lejos posible para empezar a dar jaques a la distancia. Y dense cuenta que tras rey C3, que sería una amenaza bastante fea en la posición, porque nos estaría amenazando jaque mate. Ahora sí, como el rey ya no se puede esconder detrás de su peón, lo que vamos a empezar a hacer son jaques a la distancia. Torre C8, y si nos damos cuenta, este rey no tiene escapatoria de los jaques a la distancia. En el momento en el que intente hacer una jugada rara como rey F4, simplemente ponemos a nuestra torre atrás del peón y eso va a obligar al rey a regresar a defender el peón. Y en ese momento simplemente seguimos dándole jaques a la distancia. Si el rey se mueve, por ejemplo, acá, otra vez, y otra vez, si nos damos cuenta, no hay escapatoria de estos jaques, ¿no? En el momento en el que el rey se aleje, ponemos a la torre atrás del peón. Y tampoco debemos preocuparnos de estos jaques porque simplemente nos mantenemos enfrente del peón. Y esta partida va a ser tablas por repetición. Entonces, ¿cuáles serían los dos conceptos importantísimos en este final? El primero es que si logramos controlar la casilla de coronación del peón de nuestro contrario, del peón del contrario, entonces tenemos unas grandes posibilidades de alcanzar la posición filidor. Y por lo tanto,
de alcanzar una posición de tablas, ¿vale? Y la otra cosa importante va a ser, el otro concepto importante es jaques a la distancia. ¿Vale? Esta herramienta es súper esencial cuando estamos en finales de torres. Los jaques a la distancia son muy importantes porque este rey, en este caso el rey que estaría atacando, tenemos que ver que no se puede esconder de esos jaques a la distancia. Pero vean qué fuerte herramienta fueron estos jaques a la distancia. ¿Vale, ajedrenatas? Bueno, pues creo que estos dos finales, tanto el puente de Lucena cuando estamos atacando y la posición Filidor cuando nos estamos defendiendo, son muy básicos, son lo más básico de los finales de torres. Entonces, a partir de aquí se puede ir complejizando cada vez más, pero es importante que se repasen estos finales. Ya saben cómo practicar contra el módulo, contra el lichess, entonces vayan a hacerlo. Y si son nuevos en el canal y les gusta cómo explico las cosas, por favor suscríbanse, denle manita arriba y dejen algún comentario porque eso ayuda mucho al canal. Y espero que les haya sido de ayuda, espero que hayan aprendido algo y que aparte de aprenderlo, vayan a practicarlo, por favor. Así que nos vemos en el próximo video, ajedrenautas. Que les vaya muy bien. Chao.